Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Versículo 1. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar en pie. Si puede, por favor, acompañarnos en pie. Y leemos el verso 1. ¿Lo tenemos? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Nuestro tema el día de hoy se titula Nuestros deberes cristianos. Nuestros deberes cristianos. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, especialmente por permitirme terminar la exposición de la epístola a los Hebreos el día de hoy. Señor, yo he tratado de hacer lo mejor que puedo. Hice lo mejor que pude en esta serie, pero reconozco que sigo aprendiendo y que necesito todavía mucho de ti. Así que te ruego, Señor, que aquella parte que quizás no hice bien durante esta serie, tu Santo Espíritu pueda guiar, pueda enseñar a cada uno de tus hijos y corregir y enseñar e instruirlos en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si el Señor nos permite, el día de hoy vamos a terminar el estudio de la epístola a los Hebreos. Han sido poquito más de 6 meses, poquito más de medio año estudiando esta carta, 13 capítulos, y el día de hoy vamos a terminar. Leí solo el verso 1, pero son 25 versos y los vamos a ver todos el día de hoy. Quizás no a detalle, uno por uno, pero vamos a estudiarlos todos. Espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos, hasta aquí este estudio. Los primeros 10 capítulos de Hebreos fueron doctrina y teología pura. Bien difícil, la verdad, uno de los libros, hermanos, más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Su propósito de esos primeros 10 capítulos fueron afirmar a los creyentes hebreos en un tema: la superioridad del nuevo pacto por sobre el antiguo pacto. Así que ahí en esos 10 capítulos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo aprendiendo eso. De hecho, hasta les recomendé leer Levíticos mientras íbamos avanzando en Hebreos, con el propósito de que fuéramos cotejando ambos libros. Después de eso, hermanos, el capítulo 11 fue una explicación sencilla acerca de lo que es fe. Y fue un recorrido hermoso por la vida de hombres como Abel, de los primeros hombres de fe antes del diluvio, Enoc, Noé, y luego de ahí de la vida de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, inclusive José. Y luego hablamos de Moisés, de Josué antes de la conquista de Canaán, y después hablamos de reyes y de jueces de la época de después de la conquista. El capítulo 12, que apenas terminamos la semana pasada, hermanos, trató sobre la carrera cristiana, estar firmes en nuestra fe. ¿Cuándo? En todo tiempo, pase lo que pase. Y este último capítulo, hermanos, es
prácticas para nosotros los cristianos. Por eso se titula Nuestros deberes cristianos. Y este patrón, hermanos, ustedes lo van a encontrar en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Primero doctrina y luego práctica. Es decir, primero, esto es lo que deben creer, y después, así es como lo deben vivir, así es como lo deben poner en la práctica, así es como debe lucir la doctrina en sus vidas. No nos conformemos, hermanos, con una buena doctrina. Mucha gente se jacta de una buena doctrina. No, dicen muy buena doctrina, yo creo muy buena doctrina, pero yo he conocido mucha gente, hermano, que jactándose de tener muy buena doctrina o de creer en muy buena enseñanza, viven vidas inmorales. Doctrina puritana, vida libertina. Eso no es coherente, hermanos, en el Evangelio. Aunque la salvación no es por obras, las buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y es fácil? No. Pero el Señor nos va a ayudar siempre, hermanos. Amén. Así que en este capítulo, hermanos, vamos a hablar entonces de nuestros deberes para con nosotros, para con otros, para con Dios. Y lo importante, hermano, que es que vivamos una vida, como estamos viendo en el discipulado, ética, moralmente correcta delante de Dios. Cuando nuestra vida es íntegra, hermano, inclusive hasta los incrédulos lo tienen que reconocer, aunque sea mordiéndose los dientes y rechinando los dientes y mordiéndose los labios, mejor dicho, tienen que reconocer que nuestra vida es íntegra, que es diferente a cómo vive la gente del mundo. Plinio, un historiador del siglo I, dijo lo siguiente de los cristianos, de los buenos cristianos. Dijo: no cometen delitos, cumplen su palabra y pagan sus deudas. Fíjese, los historiadores seculares, reconociendo que cuando se trataba de analizar el carácter de los creyentes, eran personas de integridad, que cumplían con las leyes establecidas por el Imperio Romano, excepto, claro, cuando estas leyes iban en contra de los principios de Dios. Porque acuérdese, hermano, el domingo pasado hablé de un poco de política y al terminar un hermano me hizo una pregunta: pastor, ¿y qué pasa cuando el gobierno está mandando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? Y le dije: gracias por la pregunta, creo que no lo expliqué bien, no lo hablé bien en el tema, pero el principio teológico cuando este conflicto surge es que cuando el gobierno entra en conflicto con lo que Dios manda, se obedece a Dios antes que al gobierno. Y eso está en Hechos, cuando los apóstoles fueron mandados a callar la predicación por parte del gobierno y por parte de las autoridades religiosas del país. Ellos dijeron: no podemos callar porque Dios nos mandó a anunciar este evangelio y a predicar este mensaje. Pero, hermanos, como en una iglesia hay de todo, hermano. En una iglesia hay buenos cristianos, todavía hay, aunque usted no lo crea, todavía hay buenos cristianos. ¿Por qué digo esto? Digo esto, hermano, porque hay gente que ya no cree que existen los buenos cristianos. No, todos los cristianos son una partida de mentirosos, de hipócritas, de gente falsa. Hay gente que tiene esa postura. Eso teológicamente es muy fácil de refutar. Si eso fuera así, hermano, el Señor no estaría todavía en una iglesia así, hermano. En una iglesia donde no hay nadie que represente dignamente al Señor. Hay cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que viven vidas no perfectas, pero sí agradables al Señor. Pero también en las iglesias, hermano, hay personas que profesan ser creyentes, algo que sucedió mucho en la epístola de los Hebreos, y que ya hablamos bastante del tema, y que lamentablemente eran malos testimonios. Hace tiempo compré un libro de Bertrand Russell, es unos ensayos que él hizo acerca de, su título es ¿Por qué no soy cristiano? Y de hecho, si usted es débil en la fe, mejor ni lo lea, porque el hombre es un experto en hacer argumentos de por qué no es cristiano. Y una de las cosas que él usa es los malos testimonios de los falsos cristianos, de los malos cristianos, de la gente que él ha conocido y que dicen ser y son otra cosa. Entonces vemos que por un lado Plinio
alababa, si usted quiere, o elogiaba a los buenos cristianos porque no cometían delitos, cumplían su palabra, pagaban sus deudas, pero este filósofo, Bertrand Russell, y ayer estaba hojeando el libro un poco, dice, no soy cristiano, dice muchos argumentos, pero uno de ellos es por los malos cristianos. Conozco malos cristianos. Hermanos, con respecto a nuestra conducta como cristianos, solamente hay dos opciones, y son bíblicas. O bien las personas blasfeman el nombre de Dios por nuestra culpa, por nuestra mala conducta, o bien las personas glorifican el nombre de Dios por nuestra buena conducta. Solo hay esas dos opciones. Así que usted sabe de qué lado de la moneda está usted. Si a causa de su buena conducta las personas que lo conocen glorifican a Dios, inclusive cuando no son cristianos, o si las personas que lo conocen blasfeman el nombre de Dios por la forma en cómo usted es. ¿Ok? Vamos a ver nuestro primer tema, nuestro primer encabezado, y el título es Nuestros deberes con otros. Nuestros deberes con otros. Vamos a leer Hebreos 13, verso 1 al 3. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Ok? Esta palabra, hermano, fraternal, este es un amor especial del que habla las Escrituras. La palabra para fraternal es la palabra Filadelfia. Hasta hay un estado acá en los Estados Unidos que se llama así, Filadelfia. Sus raíces, hermano, griegas son dos. La primera es fileo, que significa afecto tierno, y la segunda parte de la palabra es adelphos, que significa hermano o hermanos. Y puesto todo junto, hermano, lo que quiere decir es que entre los hermanos, entre nosotros, debe de haber un amor tierno, un afecto tierno entre nosotros. Es decir, que nos debemos de tratar con cuidado, porque uno trata con ternura y con afecto algo que es delicado, algo que es muy apreciado por ti. Por ejemplo, yo tengo hijas y yo cuando me acerco a ellas, en cómo las abrazo, en cómo las beso, en cómo les hablo, bueno, excepto cuando me hacen enojar. Pero en general uno tiene ese cuidado. Tú te acercas con esa ternura a tus hijas, ¿no? Y dices, wow, son como una flor que no quiero lastimar. Y hasta cierto punto, hermano, así es como debemos de llevarnos en la iglesia. Y debemos de tener mucho cuidado en cómo nos hablamos, en cómo de hecho bromeamos unos con otros. Debemos tener mucho cuidado que nuestros comentarios no sean toscos de una manera grotescos, hermano, e hirientes entre nosotros. Los hombres somos muy llevados a bromear un poco más pesado, ¿no? que las mujeres. Y a veces nos decimos cosas, pero aquí, hermano, este amor fraternal demanda de nosotros, hermano, que no lastimemos a nuestros hermanos, que no hiramos, hermano, más allá de lo que se necesita a veces cuando hay que herir con la verdad o lastimar con la verdad, ¿verdad? Innecesariamente. ¿Okay? A mí hay personas que me han puesto queja y que me dicen, pastor, mire, yo no aguanto las bromas de fulano, ya se está pasando conmigo. Dígale, le digo, no, dígale usted, porque la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, vayas tú solo y le digas, hermano, mire, sí me gusta llevarme con usted, pero usted a veces se pasa con los calificativos que usa para describir mi aspecto físico, mi belleza. Entonces, hermano, es un amor tierno, un afecto tierno el que debe haber entre nosotros. Cuando un hermano haya faltado mucho a la iglesia y entre por esa puerta, hermano, no lo vaya a saludar con sarcasmos innecesarios. Por fin aparece el hijo pródigo. Pensamos que ya estaba muerto, hermano. No, sonríale, salúdelo, abrácelo, alégrese y dígale, bienvenido, te hemos extrañado, hermano, ¿cómo has estado? Inclusive, hermano, cuando un hermano peca dentro de la iglesia, la Biblia no dice que nosotros nos asustemos y peguemos el grito en el cielo cuando alguien peca y que inmediatamente cuando peca lo llamemos pagano. Nosotros no podemos llamar pagano inmediatamente a alguien cuando peca, porque entonces todos somos paganos. Porque aquí, ¿quién no peca? Todos pecamos. Si alguien dice que no peca, es mentiroso, dice la Biblia.
¿Cuándo se le llama pagano a esa persona? Cuando después de habérsele amonestado, esa persona no reconoce su pecado y no se arrepiente y sigue en el pecado, es entonces cuando la Biblia dice. De hecho dice, échenlo para que no se contaminen los demás. Pero en ese amor tierno, hermano, y fraterno, nuestra primera reacción cuando alguien peca es restaurarlo, es ayudarlo, es amarle, es orar por él, es prestarle el hombro para que llore, hermano. No sea, dice la Biblia, que tú también seas tentado. A los jóvenes, por ejemplo, a los jóvenes hay que tratarlos con respeto, hermano. Son difíciles los jóvenes a veces en su forma de ser, es cierto, a veces no están para bromas, no les andemos haciendo bromas tontas a los jóvenes, a veces los adultos queremos rebajarnos al nivel de los jóvenes y decimos, ¿cómo le entro a este? Y venimos con una broma tonta. Y en lugar de ganárnoslo, no lo ganamos, pero ¿sabe de qué? De enemigo. Porque qué imprudente es este hermano. ¿Y es el anciano? ¿Y es el pastor? Qué imprudente. Tengámosle paciencia porque a veces no están de humor para hablar con nosotros. Sonríamos, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y si te dicen, pues ni modo, nos toca tenerles paciencia porque son jóvenes. Esos son unos pequeños ejemplos simplemente de lo que es el amor fraternal. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno, hermanos, del amor fraternal? El egoísmo. Estar pensando solamente en nosotros mismos, nunca en los demás. Porque el egoísmo lo que busca es qué puedo obtener de las personas. Eso es lo que busca el egoísmo. El amor fraterno dice qué puedo dar a las personas, en qué puedo ayudar, en qué puedo apoyar, aunque sea moralmente, quizás si ni siquiera tengo dinero, por lo menos moralmente, en oración. Pero el egoísta no, el egoísta siempre está pensando en qué puedo obtener, cómo puedo beneficiarme de los hermanos, en cómo los puedo usar y después cuando ya no me sirvan los desecho, porque no los amo, simplemente los quiero usar. Eso pasa muchas veces, hermanos. Dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Ok? El amor fraternal aquí en el contexto es a todos tus conocidos en la iglesia. ¿Okay? Y la hospitalidad es a los extraños, a los que no conoces. La Biblia manda que con los extraños nosotros nos mostremos hospitalarios, obviamente también con los conocidos, pero el verso habla más de los extraños, porque en el contexto histórico cuando se dijo esto, hermano, la hospitalidad era esencial en aquel entonces. Cuando alguien viajaba y cuando llegaba la noche necesitaba hospedarse en un lugar, e inclusive aunque tú no lo conocieras, como carácter cristiano piadoso que deberías de explayar ante los demás, era recibirle en casa a esa persona. Y para que usted no diga que yo lo estoy inventando, lo podemos ver en la Biblia, porque dice que por esa hospitalidad piadosa que tuvieron muchos hebreos, hospedaron ¿qué cosa? Ángeles. Y ellos no sabían que eran ángeles. Y vienen a nuestra mente casos, porque lo que ha leído la Biblia dice, pues sí, ¿verdad? Con razón, aquella vez cuando Abraham estaba ya en el calor del día y vio 3 hombres pasando, Abraham salió corriendo. Note que los hombres no venían, hermano, específicamente a hablar con Abraham. Van pasando y no piden ayuda. Abraham toma la iniciativa. Abraham sale corriendo a recibirlos, los lleva a su tienda y lo primero que hace Abraham es, mucho hacían eso los hebreos piadosos, ofrecerle de comer a la gente. ¿Quieren comer? Los hebreos parecían oaxaqueños. Los oaxaqueños somos así. Si vas a casa de un oaxaqueño, sales rodando de ahí porque te da de comer y de comer y de comer y de comer. ¿Y cuál fue la bendición? Pues Abraham sin saberlo estaba hospedando a Dios mismo. Sin saberlo, estaba hospedando a Dios mismo en su casa. Viene a nuestra mente otro caso, Lot. Lot se encuentra a estos hombres en la calle. Él no sabe que son ángeles. Él sabe que lo que ve es que los quieren agredir, la gente de Sodoma y Gomorra, y él los protege. Él dice, vengan a mi casa, los mete a su casa, los va a proteger, y la bendición es que fueron usados por Dios para decirle a Lot, escapa por tu vida, porque esta ciudad va a ser destruida. Y por último, los padres de Sansón, que también ven a un ángel y lo primero que le dicen es, ¿tienes hambre? Espéranos aquí, vamos a ir a matar un cabrito, te vamos a traer comida. ¿Y cuál fue la bendición? La bendición fue que ese ángel les dijo, vas a tener un hijo, le dijo a la madre, a la esposa de Manoa, y ahí fue cuando nació Sansón. La lección de ser hospitalario, hermano, es que Dios nos bendice cuando somos hospitalarios. ¿Ok? Dios nos bendice. Acordaos de los presos,
como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados como si fuera tu mismo cuerpo. Los presos aquí en el contexto era muy común que muchas veces hermanos estaban presos por X o por Y, especialmente por ser fieles a su fe. ¿Ok? Ese es el contexto en sí, ¿no? Porque hay otros que estaban presos por malhechores, por hacer el mal. Y también uno tiene que extenderles misericordia. Pero el contexto va más para ayudar a los pobres hermanos que a causa de su fe estaban presos o estaban siendo maltratados. ¿Ok? La iglesia, hermano, de los primeros siglos era muy generosa. Se cuenta que los hermanos, después de usar su salario para cubrir todas sus necesidades, usaban su dinero en ayudar a los hermanos presos y en comprar la libertad de los hermanos que estaban esclavos. ¿Sí? Comprar la libertad, decían, tenemos una meta como iglesia de que vamos a juntar tanto dinero y vamos a comprar la libertad de tal hermano que es esclavo, que tiene un amo y que no es libre como persona. Eran muy, muy generosos. El consejo de este pasaje es que si tú quieres ayudar de una mejor forma, que te pongas en el lugar de ellos. Que es como que orases por ellos o que juntaras el dinero por ellos como si tú estuvieras preso. Que te pongas en el lugar. Porque la verdad es que sí, hermanos, cuando uno ha pasado por una situación, es quizás una de las formas que Dios usa para sensibilizar nuestros corazones y ayudar a las demás personas con un mayor entendimiento. Yo le aseguro que alguien que ha estado preso va a sentir más la compasión de ayudar a alguien que ha estado preso. O alguien que, si por ejemplo tú le dices a alguien, mira, es que yo padezco de soledad, ora por mí, no sé qué me pasa, estoy rodeado de gente, pero me siento solo. Y esa persona ha tenido esa experiencia, esa persona se va a ir a arrodillar y a orar con fervor. Dice, wow, está pasándola mal porque yo he estado ahí. Entonces, eso es el consejo del autor aquí, es háganlo de tal manera y con tal fervor como si ustedes mismos estuvieran pasando esa situación. Es decir, nuestras malas experiencias pueden ser usadas para solidarizarnos por los demás. Ser más solidarios con los demás, hermano. ¿Ok? Bueno, la parte que sigue es nuestros deberes con nosotros mismos. Nuestros deberes con nosotros mismos. El encabezado que sigue, hermanos. Hebreos 13, del 4 al 9. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que hace el autor en esta sección, hermanos, es como cuando usted se está despidiendo de sus hijos y le hace un montón de recomendaciones. No prendan fuego, no le abran a nadie, así como cosas chiquitas que no están conectadas una con otra, y eso es lo que está haciendo el autor aquí. Rapidito, una serie de recomendaciones aquí, allá, doctrinal, vida sexual, oración y los pastores, y acuérdense de esto y acuérdense de aquello. Eso es lo que está haciendo en esta parte. Y son deberes que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Y la primera parte por la que empieza el autor es por hacerles una recomendación acerca de la pureza sexual a los hermanos en el matrimonio. ¿Ok? Prácticamente les está diciendo, por favor, cuiden mucho sus matrimonios, por favorcito. Porque buenos matrimonios, unos buenos matrimonios estables y sólidos y bien espirituales, son fundamentales para tener una buena iglesia. Una iglesia que está formada por un montón de matrimonios disfuncionales, llenos de pleitos, en donde lo único que vienen es a fingir a la iglesia algo que ni viven en casa, es pura hipocresía. Es una máscara que no sirve para nada y no impresiona a Dios. Entonces empieza por esa parte y quizás en el contexto también el autor quiere corregir una idea equivocada del matrimonio que ha empezado a surgir entre los primeros cristianos. Entre los primeros cristianos comenzó a surgir la idea equivocada de que era más fácil servirle a Dios estando soltero. Pablo habló de eso también en algunas cartas como a los Corintios. Empezó a surgir esa idea, la mujer puede ser un estorbo. No se rían.
De hecho, se dice que Orígenes, un cristiano de los primeros siglos, se castró. Y él dijo, no, mejor, mujer no. Yo lo que quiero es dedicarme a servir al Señor. Se quitó sus partes genitales. Pero este era un concepto equivocado, porque esa no es la voluntad de Dios para el matrimonio. La voluntad de Dios para el matrimonio es que toda persona en edad de casarse y que se esté quemando y que tenga una persona con quien casarse, que se case y que entonces ambos en el matrimonio le sirvan juntos al Señor. O sea, Dios no dijo, casados no me pueden servir. No, Dios dijo, cásense y me pueden seguir sirviendo. Amén. Y nunca debemos de usar el matrimonio como el pretexto para no servir a Dios. Pero el consejo es, cuiden su matrimonio del adulterio. Ese es el consejo aquí. Cuidadito. Sexualmente, débanse solamente a su pareja, a nadie más. Cuídense de no caer en adulterio. Eso es la recomendación acá. Y hermano, yo creo que si ya hace 2000 años la preocupación era el tema del adulterio, porque los pecados no hay pecados nuevos, los pecados siempre son los mismos. ¿Cuánta razón más hoy, verdad, hermanos, con tanta sensualidad? Vivimos en un mundo tan sensual hoy día, que debemos de estarnos cuidando en todo tiempo para no traer una mancha, dice, que nuestro matrimonio, nuestro lecho, dice, sea sin mancha. ¿Ok? Y el consejo entonces es para los hermanos que están casados en el área sexual, cuiden sus matrimonios. Y eso aplica para nosotros el día de hoy, hermano. Tengan mucho cuidado en sus matrimonios. ¿Ok? ¿Con quién habla usted de intimidad? ¿Qué está viendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuánto está descuidando a su pareja? No descuide a su pareja en ningún aspecto. Porque eso, hermanos, puede traer adulterio y el adulterio es un pecado devastador, hermano, para la familia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Ok? Nuestra naturaleza, hermanos, es que por lo general los seres humanos siempre queremos más. Tenemos como una especie de tendencia a querer más. Lo que tenemos hoy, a veces ni lo valoramos porque estamos pensando en lo que queremos tener. Uno de los hombres más millonarios del mundo, antes de que fuera rico y no tenía dinero, un amigo le preguntó, ¿cuál es tu meta en la vida? Y el hombre dijo, mi meta es lograr mi primer $1,000,000. Y lo logró y tuvo su primer $1,000,000. Y cuando ya tuvo su primer $1,000,000, le dijeron, ¿y ahora cuál es tu meta? Y dijo, mi meta es tener otro $1,000,000. Y así hasta que se volvió el hombre más millonario del mundo. Y ser rico, hermanos, en sí no es pecado. El problema, dice aquí, es cuando la persona se vuelve avarienta y pone entonces su corazón en el dinero. Ese es su Dios. Y la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque o se amará uno o se aborrecerá al otro. ¿Ok? A los avarientos siempre les ha ido mal. Por ejemplo, tenemos el caso de Acán. Entran a Canaán, le dijeron no codicien las cosas de ellos, del anatema. Él las codició, tomó oro, ropa y cosas que no le pertenecían y acabó muerto con toda su familia. El criado del profeta Eliseo, Giezi, cuando Naamán vino, le ofreció un montón de cosas materiales a Eliseo para que le hiciera el favor de quitarle la lepra. Eliseo le dijo, no, llévate tus cosas, a nosotros no nos sirven. El criado de Eliseo, Giezi, dijo, no hombre, mi señor Eliseo ha hecho mal en rechazar a este sirio y sus cosas. Y le salió por allá adelante mintiéndole y le dijo, dice Eliseo que vinieron unos hijos de los profetas y que me des unos vestidos. Y era mentira. Y cuando regresó, escondió las cosas y regresó como que nada había pasado y le dice a Eliseo, ¿de dónde vienes? No, por ahí andaba, dando la vuelta. ¿No estaba acaso ahí mi corazón cuando el sirio te dio las cosas? Por cuanto estás haciendo cosas que no es tiempo de hacer, no es tiempo de estar buscando riquezas, la lepra que se le quitó a ese sirio ahora se te va a pegar a ti. Y en el acto, hermano, se llenó de lepra su piel. ¿Y qué me dice de Judas? Que por dinero vendió al Señor y terminó ahorcado. Y luego dice, ahí entre los últimos consejos rapiditos que da el autor, dice, acordaos de vuestros pastores. Habla mucho de los pastores este capítulo, habla 4 veces. 3 veces hablando de los pastores de la iglesia y una vez del pastor de los pastores, el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús. Pero aquí la primera instrucción para los hermanos es que se acuerden de los pastores. Dice, no olviden lo que les ha enseñado. Cuando el pastor les enseñe, dice, no lo olviden, no olviden sus palabras. Vean la conducta del pastor e imiten su fe. Cuando obviamente el pastor, verdad, es digno de imitar. ¿Ok?
Y ese es el consejo aquí para los hermanos. A escuchar la predicación, escuchar la palabra, atesorar la palabra del Señor que están enseñando los pastores y ver el modelo que los pastores están dando. No hay pastores perfectos, pero creo que sí hay pastores piadosos cuyo testimonio puede ser de bendición para uno y digno de imitar también para uno. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poco más de los pastores en la siguiente sección, que ya es prácticamente la penúltima. Nuestros deberes con Dios. Nuestros deberes con Dios, el encabezado que sigue, hermanos. Hebreos 13, del 10 al 19. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez, obedeced a vuestros pastores. ¿Ok? Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis por mí, para que yo os sea restituido más pronto. Hermano, leímos muchos versos porque esta sección de alguna manera nos vuelve a llevar a un tema. Una forma breve, como ir cerrando, ya el autor despidiéndose y trae un recordatorio una vez más entre los sacrificios antiguos, los sacrificios del antiguo pacto y los sacrificios nuevos. El sacrificio nuevo que ahora se demanda en nosotros siendo cristianos. Y el contraste es bien sencillo, porque el contraste de estos sacrificios está entre lo que se hacía bajo el antiguo pacto, como por ejemplo aquí cita un ejemplo, el día de la expiación, que se sacaban fuera de la puerta del campamento esos sacrificios. Y lo que hace el autor es hacer un contraste entre cómo Jesús también fue a morir fuera de las puertas de la ciudad. Fue sacado de la ciudad, llevó su cruz hasta el monte Calvario y ahí el Señor fue crucificado. Y prácticamente lo que el autor está diciendo es que el día de la expiación verdadero fue ese día, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el día del perdón para todos aquellos que venimos al Señor. Dice que los sacrificios ahora son ¿qué? Alabanza, fruto de labios, hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, no os olvidéis. Porque seguramente el autor les ha dicho, ¿verdad? No es necesario hacer más sacrificios. Ustedes, hermanos, no tienen que presentarse en el día de la expiación. Todavía para este momento se cree que el templo está en pie y siguen haciendo todavía sacrificios. Porque al menos esa es mi postura, que Hebreos fue escrito antes del año 70 de nuestra era. ¿Y por qué antes del año 70? Porque en el año 70 se destruyó el templo. Y los sacrificios tuvieron que cesar por fuerza. Ahí ya no era que querían, si querían o no hacer sacrificios. Al principio, en el cristianismo, estando en Cristo todavía tenían esa opción porque ahí estaba el templo. Pero una vez que no hay templo, no hay opción. No hay más sacrificios que hacer. Y entonces seguramente muchos cristianos convertidos decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sacrificamos? Ya no vamos a sacrificar animales, ni llevar harinas, ni verduras, ni nada de esas cosas al templo. Y el autor les dice, los sacrificios que agradan a Dios ahora es que ustedes siempre lo estén alabando al Señor en sus corazones. Donde quiera que estén, aunque no haya templo de hecho. Siempre alabando al Señor en sus corazones, que lo que brote de ustedes sea frutos, que confiesen el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan esos sacrificios el día de hoy al Señor? Que en todo tiempo, hermano, nuestra mente está pensando en el Señor, cantando alabanzas al Señor. De hecho, la Biblia lo manda, dice que si alguien está triste, cante alabanzas al Señor. Aclarando, cante alabanzas al Señor, ¿no? Porque a saber qué es lo que canta, se va a cantar unas melancólicas ahí de a saber quién y no sabemos dónde va a ir a parar.
Y dice entonces, y sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vea que la primera instrucción fue acuérdense de ellos, acuérdense que les predican. ¿Cuántos se acuerdan que les prediqué el domingo pasado? No digan, no hablen, o sea, a ver, pero ¿cómo quedó la serie último capítulo que vio? Ahí sí, ¿verdad? Tengo que ver el episodio que sigue porque ya lo mataron y ahora a ver qué viene. Pero el último sermón, yo sé que fue Hebreos o no sé si ese domingo hizo pausa el pastor, a saber. No, la Biblia dice que retengamos, hermano, las palabras que se nos hablan. Las palabras de los sabios, dice Eclesiastés, y los predicadores dadas en las congregaciones son como clavos. Y así deberían de estar en nuestro corazón clavadas las palabras del Señor, guardando los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Despiértense pues, porque los veo así como ya viene el verano y las vacaciones. Obedeced a vuestros pastores. La profesión del pastor, seamos sinceros, hermano, está muy desprestigiada. Está muy desprestigiado ser pastor hoy día, a causa, hermano, de los malos testimonios. ¿Ok? Pero para ser honestos, todavía hay pastores. De la misma forma que hay cristianos todavía dignos de ser cristianos y de llamarse cristianos, también hay pastores dignos de llamarse pastores. Dice que aquí el pastor debe de tener tal cuidado porque va a dar cuentas, es el que está velando por las almas de las personas. ¿Ok? Y dice, háganlo así para que los pastores no se desanimen, dice, para que ellos no comiencen a hacer su trabajo quejándose, porque eso no es provechoso. Fíjese lo que dice este pasaje, hermano, fíjese lo que dice. Dice que cuando hay un pastor piadoso, que es un pastor de Dios, un siervo de Dios, la iglesia debería sujetarse a ese hombre y obedecer a ese hombre. ¿Por qué no hay tanta sujeción y obediencia? Siendo sinceros, porque hay muchos pastores abusadores que abusan de lo que hacen. Entonces, ¿cómo reaccionan las ovejas? Las ovejas se ponen esquivas. Las ovejas dicen, ¿cómo me voy yo a sujetar a alguien que está abusando de nosotros? Alguien que nos está tratando mal, que se ha enseñoreado de nosotros, que lo único que piensa es en dinero, que lo único que piensa es en el orgullo, en el ego. Entonces mucha gente se ha puesto como a la defensiva, dicen, ¿yo sujetarme a ese hombre? No. Ahora, yo estoy de acuerdo en que sujetarse a un mal pastor es necedad, de hecho es idolatría. Hay personas, hay ovejas, hermano, que prefieren obedecer más a lo que dice el pastor que lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe quiénes tienen un montón de seguidores, hermano, que casi los cargan y los ponen en un trono? Los falsos maestros. Los falsos maestros buscan muchísimo eso, buscan mucho, usted me debe honrar, que usted me debe dar esto, que usted me debe dar aquello. Irónicamente, hermano, esas personas reciben más honra que los pastores piadosos. Es irónico, pero es la verdad. Los falsos maestros reciben más honra de muchas ovejas. Pero, tengamos cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Dice este autor, no lo dice claramente, pero dice este autor, hermano, que si el pastor es piadoso y el pastor está enseñando la palabra de Dios y tú no te sujetas y no obedeces, tú no te estás sujetando y no estás obedeciendo a Dios. Ay, ¿cómo? Pero si es al pastor, ¿o qué? ¿El pastor es Dios? No, pero el pastor es un representante que está hablando en el nombre de Dios. Y en el momento en que tú te estás rebelando en contra de lo que el pastor está diciendo, por cuanto no es el pastor el que se le ocurrió decir eso, sino que el pastor es simplemente un mensajero, un eco de lo que Dios está diciendo, tú estás rebelándote y desobedeciendo a Dios. Así de fácil. Hermano, personas yo les he dado consejería, les he dicho, hermano, no haga eso. Que voy a hacer tal cosa, no lo haga. ¿Y usted quién es? Es que yo no soy nadie. Pero si usted lo hace, dice la Biblia que usted está mal. No, de todos modos yo lo voy a hacer. Bueno, ¿a quién está desobedeciendo esa persona? ¿Al pastor? Está desobedeciendo a Dios. Eso dice este pasaje, hermanos. Y ahí es entonces donde el autor dice, no, pues entonces ya los pastores, por muy piadoso que sea, se puede desanimar. Y puede entonces empezar a hacer las cosas ya quejándose. Yo les soy sincero, algunas veces me he quejado, hermanos. Sería mentiroso si les digo, no, hermanos, yo jamás me he quejado en el ministerio. Sí, yo me he quejado algunas veces. En reuniones o en cosas que uno planea y he llegado y he dicho, bueno, ¿y entonces dónde están los hermanos? ¿A quién le predico? Pues a los 5 mismos siempre que vienen a las reuniones o actividades extras.
Ahora, ¿estoy bien yo al hacer eso? No, yo no estoy bien al hacer eso y siempre le pido perdón a Dios y digo, Señor, ayúdame. No debo de estar haciendo mi trabajo renegándome y quejándome. Pero indirectamente, ¿quién tiene la culpa, hermanos? Pues la gente, hermano, que no se sujeta ni obedece a Dios. Porque yo no demando fidelidad a mí, ni lealtad a mí. Yo lo que le aconsejo a ustedes es fidelidad y lealtad a Dios. Eso me beneficia a mí, porque eso me da gozo a mí, para seguir sirviendo al Señor con alegría y no quejándome. Hermanos, los pastores no somos infalibles. Yo reconozco que tengo un montón de fallas. Tengo fallas de carácter, inclusive tengo fallas teológicas, inclusive en doctrina. Usted a lo mejor no está al 100% de acuerdo conmigo en X o Y punto. Pero dice la Biblia, hermanos, que aún así usted se tiene que sujetar a un pastor que es piadoso. Usted no tiene que estar al 100% de acuerdo conmigo en cada punto y en cada coma de la Biblia, en cómo se está interpretando ese punto, esa coma. Pero una cosa sí debe usted reconocer: me voy a acordar de lo que se me ha enseñado, voy a ver su conducta y puedo imitar su fe. Porque nunca va usted a estar de acuerdo con nadie al 100% en todo. Pero si así fuera, entonces no tendríamos que obedecer a ningún pastor. Dice el autor: orad por nosotros. Es Pablo, yo estoy seguro que este autor es Pablo, no tantas cosas que Hebreos habla de Pablo, ¿no? Y aquí está pidiendo por él, dando a entender que está preso, como muchas veces lo hizo en otras epístolas, ¿no? Y vimos en el capítulo 12 que su paradoja favorita de la vida cristiana era la carrera atlética, algo que él siempre le gustó, y tantos otros detalles de la vida del apóstol Pablo. Bueno, supongamos que es Pablo, o supongo yo que es Pablo, usted suponga otra cosa si usted no está de acuerdo. Pero hermanos, si aún el apóstol Pablo, póngale no aquí, pero en otras epístolas, está pidiendo oración por él, ¿qué más oración no necesito yo? O un anciano, o un hermano de la iglesia. Oremos unos por otros, hermano. La indicación aquí es: oren por los líderes espirituales, por los hermanos de la iglesia. ¿Okay? Acuérdense de sus pastores, obedezcan a sus pastores, hagan oración. Y por último, nuestro último encabezado, hermanos, la oración, bendición y despedida. Oración, bendición y despedida. Leemos Hebreos 13 del 20 al 25. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, la tercera mención de un pastor, por la sangre del pacto eterno, os haga apto a toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores. Cuarta vez, en esta vez refiriéndose otra vez a los pastores. Saluden a los pastores. Aquí obviamente en el contexto no es de que hay que saludarlos cada vez que uno los ve, sino le está mandando un saludo por medio de una carta. ¿Okay? Y a todos los santos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué hermosa despedida, hermano. Las epístolas tienen unas despedidas tan hermosas, y esta es una gran bendición, porque el autor termina encomendando a los hermanos, como diciendo: hasta aquí llegué, ya no puedo hacer nada, los encomiendo al gran pastor de las ovejas. ¡Wow! Qué tranquilidad y qué paz puedo tener yo de saber que como pastor ustedes están siguiendo al pastor de las ovejas principal, a Cristo. Porque en el anterior dice: imiten la fe del pastor de la iglesia, si su fe es digna de imitar. Pero ahora los está encomendando al príncipe de los pastores, al que tiene cuidado de ustedes. Yo a veces me siento impotente en muchas cosas. Cuando alguien me pide oración que está enfermo, el Señor, sánalo, y paso rogando y rogando, y a veces no pasa nada, pero debo de descansar en que ustedes son ovejas primeramente del Señor, y que el Señor tiene cuidado de ustedes. Yo no puedo estar cuidando 24/7 a las personas. Dice: sí, saluden a sus pastores, obedezcan a sus pastores, acuérdense de sus pastores, pero sobre todo acuérdense del príncipe de los pastores, del gran pastor de las ovejas, que es Cristo. Que Dios los haga, dice el autor, aptos para toda buena obra. Es decir, que estén preparados en todo lo que tengan que hacer.
Cuando Dios, hermano, tiene una voluntad para nosotros y el Señor nos va a enviar a hacer algo para Él, Él nos va a preparar. Él nos va a proveer, Él va a estar con nosotros. Así que siempre que vamos a hacer algo, hermano, en la casa del Señor, siempre encomendémoslo en oración. No venga a servir, hermano, así como si fuera mudo. No, ore. Se va a parar allá, ore. Va a predicar, ore. Va a cantar, ore. Va a servir, va a saludar a alguien, ore. Señor, quiero ser apto para toda buena obra, hacer tu voluntad. Os ruego, hermanos, dice el autor, que soportéis la palabra de exhortación. Es decir, esta carta que les acabo de mandar, sopórtenla, porque tiene sus partes duras, ¿ah? Dijimos que esta palabra para exhortación se refiere a un sermón. Lo que el autor está diciendo es que este sermón ha sido duro. ¿A cuánto les gustan los sermones duros? Bueno, no conteste, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor dice, sí, a mí, y no lo vive. Pero el autor está diciendo, fue duro el sermón, lo reconozco que fue duro, pero ¿saben qué? Soporten la palabra de exhortación que les he dado. ¿Ok? Hermanos, el sermón cuando es bíblico es duro. Porque la Biblia, hermano, es un libro que nos dice la verdad y por lo general nosotros somos un poco renuentes a la verdad. Y los sermones duros tienen una característica bien hermosa, hermano. Bueno, hermosa para los cristianos, ¿no? Pero la característica es esta: un sermón duro ablanda el corazón de los hijos de Dios y endurece el corazón de los hipócritas. ¿Okay? El corazón de los hijos de Dios se derrite, dice, ay, Dios me habló. Y alguien dice, pero si este no lo necesita, porque anda bien, ¿de qué habla? Pero es que él ama la palabra de Dios y ama a la verdad de Dios. Pero el que anda todo falsete ahí, hermano, pretendiendo ser algo que ni es, dice, ay, yo ni me merezco este sermón si yo soy muy bueno. Y se enoja. Dice lo contrario. ¿Y para qué hablan así? Uno viene buscando un apoyo, una restauración, que no sé qué. Y por último dice, los de Italia os saludan, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Los encomienda al gran pastor y los encomienda a la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué a la gracia de Dios? Porque es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Es por la gracia de Dios que podemos servir, hermanos. Sin la gracia de Dios no somos nada. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a estar en pie, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.